Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Proceso electoral con 128.000 candidaturas, no poder hacer seguimiento permanente a cuáles son los ingresos y los gastos de las campañas nos llevan indiscutiblemente a facilitar la infiltración de recursos ilegales, de recursos ilícitos, y obviamente las elecciones locales no pueden convertirse en una de las lavanderías de recursos ilegales más grandes del país. El 29 de octubre, desde el municipio más pequeño hasta la ciudad más grande del país, escogerá a sus representantes. En Colombia Risk Analysis publicamos el análisis de las próximas elecciones locales, lo que podemos esperar, los retos que tienen las principales ciudades y cómo puede o no cambiar la balanza de poder en estos comicios. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Valentina García, investigadora de Colombia Risk Analysis, para hablar sobre el nuevo informe especial publicado la semana pasada que nos cuenta más sobre estas próximas elecciones que se van a celebrar el 29 de octubre. Este informe pone en contexto algunas de las cuestiones y los temas más importantes que van a determinar e influirán en la dirección del gobierno durante el resto de su mandato. Valentina, bienvenida a Podcast. Hola, Catalina, muchas gracias por tu invitación. Valentina, para iniciar quiero preguntarte por qué son tan importantes estas elecciones de octubre. Todas las elecciones son importantes, pero estas en especial son gigantes. Van a elegirse 132.553 cargos que se reparten entre gobernadores, diputados, alcaldes, ediles y concejales. Estas personas que quedan elegidas se van a encargar de decir cómo, cuándo, dónde y en qué se van a invertir los recursos a nivel local. Básicamente, en estas elecciones se define quién maneja la plata del país. Estas elecciones van a responder a la pregunta de quiénes quedan de aliados y quiénes de opositores del gobierno nacional. Se convertirá en un referendo de Gustavo Petro y su gestión en el primer año. Valentina, según el informe que publicaron de Colombia Risk, ¿cuáles son esos principales retos que van a enfrentar estas elecciones? Son 4 grandes hallazgos que desde Colombia Risk Analysis identificamos. El primero, la violencia y la percepción impactará las elecciones. Los partidos políticos están pasando por una crisis de representación. Hay una desinformación e información sesgada que tiene el potencial de influir sobre el voto. Y por último, estas elecciones serán un referendo al gobierno Petro. Valentina, ¿cuál crees tú que es el mayor reto que pueden tener estas elecciones en términos de violencia? La MOE ha ido haciendo seguimiento de estos temas de violencia política y en los primeros 7 meses del calendario electoral registró 320 actos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. En su momento, este mismo podcast señaló que hay 12 alcaldes que están gobernando por fuera de sus sedes municipales a causa de la violencia. Esto está ocurriendo al mismo tiempo que el gobierno nacional está negociando con grupos armados como el ELN y ahora las disidencias de las FARC. Estos grupos pueden estar al mismo tiempo fortaleciéndose políticamente en los territorios afectados, mientras que están cumpliendo un cese al fuego. ¿Por qué se está hablando de crisis de representación cuando hablan de partidos políticos? Solo para que se hagan una idea, hay 35 partidos políticos, de los cuales casi 20 se crearon en solo 2 años. Esto es un problema porque uno no puede identificar su ideología, no se diferencia, no cumplen su rol de filtro para los candidatos y van dando aval a quien va pidiendo. A eso le sumamos que son más candidatos que empiezan a hacer campaña antes lanzándose por firmas y después van y los respalda el partido al que siempre pertenecieron. ¿Cuál es el papel de las encuestas en estas elecciones, Valentina? Otro reto, y no solo en estas elecciones, sino en general, siguen siendo las encuestas no registradas, porque las encuestas pueden hacer que los candidatos tomen la decisión de seguir o no seguir en la contienda electoral y que hagan alianzas o no. Esto es un riesgo porque se usa para manipular las decisiones de la gente y supervisarlas se vuelve un reto. Por eso, desde Colombia Risk Analysis, sugerimos que se empiece a hablar de crear un fondo de sondeos completo e imparcial. Y aquí entra el sector privado, porque no es solo para las campañas electorales. También esta información da forma a la evaluación de políticas públicas, promoviendo así una gobernanza más eficaz. ¿Qué se puede esperar de estas elecciones en los grandes centros urbanos del país?
Las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena parecen apartarse de candidatos de izquierda. La promesa de la alcaldesa Claudia López de convertir la ciudad en una de 15 minutos parece distante de la realidad actual. Los candidatos a la alcaldía compiten por atribuirse la finalización del metro, sabiendo que propuestas que buscan culminar el proyecto les darán una ventaja significativa en la campaña. La inseguridad es un tema casi obligado para todos los candidatos. No pasa desapercibida esa necesidad. En Medellín, Federico Gutiérrez va liderando, y por mucho. Recordemos que Medellín es el centro de la derecha en Colombia, y si le sumamos la baja aprobación de la gestión de Daniel Quintero, es poco probable que candidatos afines al gobierno, como Juan Carlos Upegui, logren el triunfo. Pasa algo similar en Barranquilla. Alex Char lidera las encuestas y no se ve una competencia real en ese cargo. Las ciudades como Cartagena, importantes para el turismo del país, se observa un alejamiento de los clanes políticos. Es muy probable que cualquier afiliación a clanes habituales sea una desventaja para los candidatos. Por el momento, Tumek Turbay parece ser el candidato más probable para quedarse con la alcaldía. Y en ciudades más pequeñas, pero igual importantes para la economía del país, ¿qué podemos esperar? En el caso de ciudades con una alta actividad portuaria como Santa Marta, observamos una ventaja significativa de Patricia Caicedo, cercana al gobierno. Es probable que observemos una alta popularidad del pacto histórico, no solo en la ciudad, sino en el departamento. Por el lado de Buenaventura, una ciudad con un papel muy relevante en la economía colombiana, realizar la investigación fue más complicado, pues el acceso a la información es limitado. Creemos importante la creación de un fondo de sondeo completo e imparcial con el fin de obtener una comprensión más holística y precisa de las prioridades de los votantes. De cara a estas elecciones, ¿qué crees que va a pasar con el gobierno y qué podemos esperar nosotros del gobierno? El gobierno llega a estas elecciones cargando el peso de varios escándalos, con una baja ejecución de su programa y con obstáculos importantes para lograr quedarse con las ciudades más importantes. Sin embargo, puede tener un éxito parcial en consejos y asambleas. Con ese escenario, es probable que en los próximos 3 años de la administración de Petro escale la disputa con los gobiernos locales, paralice, retrase o condicione la financiación de proyectos y recursos en lo local, para tratar de ganar influencia en la gobernanza local. Esto solo puede llevar a una incertidumbre sobre la economía y una disuasión de la confianza de los inversores. Mientras el 29 de octubre llega, pueden ir leyendo nuestro informe. Lo encuentran en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web. Déjenos saber qué opinan, qué les pareció. Por ahora, Valentina, muchas gracias por tu análisis. A ti, muchas gracias. Nos escuchamos luego. Que nos la vamos a jugar todos para el 29 de octubre, eso no pase y tener que hacer unas elecciones limpias, tranquilas, pero con garantías a los ciudadanos y a los candidatos. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo, escuchando y analizando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Colombia Risk Analysis. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Nos escuchamos el próximo miércoles.